Buenas tardes. Bueno, vamos a concluir las clases de empréstitos con la mirada del reembolso periódico constante, es decir, aquellos empréstitos que se reembolsan a la manera del sistema alemán. Vamos a pasear sobre la visión desde el punto de vista del emisor y desde el punto de vista del tomador. Lo que vamos a hacer en realidad es, de alguna manera, repetir el mismo enfoque que hemos realizado para el reembolso global, porque básicamente es lo mismo, y voy a ir señalando los cambios más importantes que se producen en cada una de las alternativas que vamos a analizar. Bueno, el primer caso que vamos a analizar es desde el punto de vista del emisor. Bueno, recordemos que los empréstitos los podríamos ver desde dos puntos de vista, ya sea para el reembolso global o para el reembolso periódico constante, que era desde el punto de vista del emisor y desde el punto de vista del tomador. Lo que vamos a hacer ahora es revisar qué pasa con el reembolso periódico constante si lo vemos desde el punto de vista del emisor, y acá debemos recordar que había dos figuras importantes cuando vimos reembolso global. Lo mismo va a ocurrir en reembolso periódico constante. Las dos figuras eran la suscripción no a la par y el rescate no a la par. A su vez, desde el punto de vista del tomador, esto tenía un correlato. Nosotros habíamos visto tres casos importantes: la compra en el mercado, la venta en el mercado y la compra-venta en el mercado. Lo mismo va a ocurrir en el reembolso periódico constante. Se vuelve a repetir el esquema de que la suscripción no a la par presenta similitudes importantes en cuanto a fórmulas en la compra en el mercado, y lo mismo ocurre en la relación que existe entre el rescate no a la par y la venta en el mercado. Empecemos entonces con el reembolso periódico constante desde el punto de vista del emisor, teniendo en cuenta la figura de suscripción no a la par. En este caso, lo que tenemos que hacer es tratar de determinar cuál es el valor de suscripción B'0, y en un slide siguiente vamos a determinar, dado un valor de suscripción, cuál es la tasa I'. En general, siempre son esas dos incógnitas. Bueno, para determinar el valor B', que va a ser distinto del nominal, obviamente usábamos Mackenham en el reembolso global con pago periódico de intereses. Bueno, esto no va a ser diferente en este tipo de reembolso. Lo único que vamos a señalar es que el cambio se produce en la nueva propiedad. ¿Por qué? Porque el reembolso ahora se produce a través de amortizaciones constantes. Esto además puede traer dos cambios importantes en la evaluación de la nueva propiedad. Uno que hay que señalar es qué pasa con la tasa I'. Para el caso de la nueva propiedad, si el reembolso de la nueva propiedad es diferente al periodo de pago de renta. Por ejemplo, si tenemos un reembolso a través del sistema alemán en forma anual, pero el empréstito paga renta en forma semestral. Entonces ahí no coincide la periodicidad del empréstito con la periodicidad de cómo se producen las amortizaciones o reembolsos de capital. En este caso, lo que va a surgir dentro de la nueva propiedad es una tasa de evaluación I' distinta de la tasa I'. Es decir, aparece esta tasa I' estrella, que en el ejemplo que acabo de dar sería, por ejemplo, anual, y los M periodos van a ser anuales.
Esa es la diferencia. Fíjense que acá el total del empréstito lo divido por los M periodos de amortización. El otro problema dentro de la nueva propiedad es que va a depender dónde se haga la evaluación, en este caso en cero. Esta expresión que está a la derecha puede que tenga que ser corregida muchas veces acá por un diferimiento. Vamos a ponerle diff. Es decir, esto hay que verificarlo siempre, porque depende de lo que vamos a ver un poco más adelante, que es el plazo de gracia. Pero estas son las cosas que hay que tener en cuenta y que van a ver ustedes en forma extensiva en la práctica, cuando se trata de una evaluación de nueva propiedad para este tipo de sistemas. Desde el punto de vista de la determinación de la tasa I' de interés, bueno, acá recordemos que tenemos básicamente dos opciones. Una es Newton y otra es el sistema de ecuaciones. Lo que se recomienda en estos casos es usar el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de flujos de fondos involucrados. Y si lo hacemos por Newton, tanto la fórmula de la función en forma implícita como su derivada van a tender a ser complejas o muy extensas. Por lo que se recuerda que con el reembolso global nosotros habíamos usado el sistema de ecuaciones en donde lo que tenía de particular era la nueva propiedad. Recordemos, la nueva propiedad siempre en este tipo de evaluación está evaluada en cero, pero lo que cambia en reembolso periódico constante no es la fórmula de I', que básicamente es lo mismo, es decir, valor nominal menos nueva propiedad sobre valor efectivo o de suscripción, menos nueva propiedad por la tasa I. Pero sí hay que tener en cuenta las mismas cuestiones que acabo de señalar recién en la determinación de B'0 con respecto a la nueva propiedad, ya que esta nueva propiedad aparece en el sistema de ecuación. Es decir, la tasa ya no va a ser I', sino que va a ser I' estrella en caso de que no haya coincidencia entre el periodo de la amortización y el periodo de pago de la renta. Dije, por ejemplo, un sistema de reembolso periódico constante en donde la amortización es anual, pero el pago de los intereses se hace en forma semestral. Vamos a ver varios ejemplos enseguida de esto. Y además tener en cuenta que es posible que esta nueva propiedad tenga que tener un factor de corrección para que la nueva propiedad sea evaluada en el momento que se necesita, es decir, en el momento cero. Obviamente, está el tema de la tasa I', I' estrella, que acabo de relatar. Veamos un ejemplo. ¿Cómo determinamos el valor de suscripción de un empréstito de 100 millones de pesos con 1.000 pesos de valor nominal por obligación que se emite con 10 amortizaciones anuales, 3 años de plazo de gracia? Acá vamos a hacer un poquito de hincapié en qué es esto del plazo de gracia. Y pago semestral de intereses. Determinar el valor de suscripción del empréstito para que rinda el 6,2 semestral. Bueno, veamos varias cuestiones. La primera, se habla de que se emite con 10 amortizaciones anuales, obviamente son iguales, y 3 años de plazo de gracia. 3 años de plazo de gracia. El plazo de gracia se lo define, y ustedes lo tienen dentro del cuadernillo, cuando se habla de la clasificación de empréstitos, que recomiendo la lean del cuadernillo sobre el cálculo financiero de empréstitos.
Entonces, ahí se define al plazo de gracia como la cantidad de periodos que va desde la emisión del empréstito hasta la primera amortización. Esto sería el plazo de gracia. ¿Sí? La otra cuestión es que hay que tener en cuenta es que la periodicidad del empréstito la fija el pago de los intereses. Por lo tanto, este empréstito se mide en semestres. Esta cantidad de periodos que está acá abajo, que son 24, son 24 semestres. A su vez, vamos a tener en cuenta una situación especial que es la siguiente. Cuando yo tenga que evaluar la nuda propiedad, la evaluación de la nuda propiedad se va a hacer con una tasa I' estrella, que en realidad es, en este caso particular, 1 más I' al cuadrado. O sea que 1 más I' estrella es 1 más I' al cuadrado. Esta es una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque esta I' es el 6,2 semestral. ¿Sí? Pero para evaluar la nuda propiedad, como la nuda propiedad es una renta anual, necesito una tasa I' estrella. Acá está, entonces, la aplicación para la determinación del valor efectivo de la deuda en el momento cero o valor de suscripción distinto del nominal, el planteo de la fórmula de Macri. Teniendo en cuenta estas características que hemos detallado, pasamos a formular entonces Mackenkamp. I sobre I', 5 sobre 6,2 eran las tasas, por el valor nominal, en este caso lo estamos haciendo con todo el empréstito, pero podría haberse hecho con una sola obligación, pero lo lógico es, si tenemos los datos, hacerlo con todo el empréstito, más 1 menos I sobre I', el valor de la amortización, que son los 100 millones, dividido la cantidad de amortizaciones, que eran 10. Ahora, fíjense que en el gráfico están puestas las amortizaciones como, vamos a borrar un poquito, como T, ¿sí? Vamos a borrar aquí el plazo de gracia que ya lo hice para que quede un poquito más claro. Fíjense entonces, cuando tengo que evaluar la nuda propiedad, yo voy a tener ahí que el valor de la renta anual se produce siempre un periodo antes que la renta, pero el periodo en este caso es de un año, o sea que con esta expresión sola del valor actual de la renta, yo estoy obteniendo esa evaluación en el momento 4. Por eso, acá fíjense, he puesto la tasa I' estrella como 1 más la tasa I', que era 0,062 elevado al cuadrado, menos 1. Así se ha formulado. Pero en la fórmula de la renta, ustedes recuerden que podían hacer una renta anual, pero con tasa semestral, haciendo la equivalencia correspondiente. Decía entonces que esta evaluación tal cual está me da en el momento 4, por ser una evaluación de una renta de tipo anual. Por lo tanto, para llevarla a la evaluación en cero, que es la nuda propiedad en cero, la que estoy tratando de evaluar, todo esto que está acá es la nuda propiedad en cero, la tengo que actualizar por estos 4 periodos que restan. ¿Sí? Por eso, multiplico el valor actual de una renta de 10 términos anuales al equivalente del 6,2 semestral por 1 más la tasa I' a la menos 4. Bueno, lo demás es solamente sacar cuentas y lo que
concluimos es que para que rinda el 6,2% este empréstito, debería colocarse al 88,97% de su valor nominal, o dicho de otra forma, colocarse en 88.973.197,62. Bien. Veamos qué pasa si lo que necesitamos ahora es determinar la tasa efectiva y prima. Es decir, cuánto rinde un dado valor de suscripción B'0. O sea que ahora lo que vamos a hacer es calcular la tasa y prima. No es ni más ni menos que exactamente lo mismo, nada más que con los datos del ejercicio anterior, determinar cuál es la tasa y prima. Tiene las mismas consideraciones que acabo de hacer, es decir, la fórmula de I' es valor nominal menos nueva propiedad sobre efectivo menos nueva propiedad por la tasa I, y los grandes cambios se producen en la nueva propiedad. Fíjense que lo hemos hecho con el valor de una obligación, pero como estamos teniendo en cuenta toda la vigencia del empréstito, es desde el punto de vista del emisor. Podríamos haberlo hecho tal cual lo hicimos recién, con todas las obligaciones. Es decir, con los 100 millones de pesos que eran. Bueno, voy a hacer una explicitación, porque esta expresión puede plantearse de esta forma. 1 menos 1 más I'. Esto es de 10 años. Pero si yo uso la equivalencia, me queda 20 periodos. ¿Por qué? Porque 1 más I' al cuadrado es igual a 1 más I' estrella. Entonces, me queda la menos 20. Sobre, en vez de poner I' estrella, voy a poner 1 más I' al cuadrado menos 1, tal como lo hacíamos en renta. Es decir, la duración del empréstito en este caso es de 20 periodos, 10 amortizaciones anuales, pero con tasa semestral tengo que poner 20 semestres, y la periodicidad del empréstito es semestral, por lo tanto acaba la tasa anual correspondiente. Es decir, la renta era anual, la renta de las amortizaciones era anual, pero como está expresada con una tasa semestral, tengo que poner la anual correspondiente expresada en función de la tasa semestral. Y para evaluarlo en el momento cero, acá hago la corrección por 1 más I' a la menos 4. Es decir, toda esta expresión corresponde a esto que acabo de poner acá. Para ponerlo de otra forma. Así lo van a hacer en la práctica, generalmente, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque al buscar la tasa I', esto cobra bastante relevancia porque directamente hago la cuenta que tenga que hacer en el tema de las iteraciones sobre esta expresión. Si no, para poder calcularla con esta expresión tendría que hacer un paso intermedio y calcular una tasa I' estrella. Entonces, para evitar eso, es que se hace esta equivalencia, y es por la razón de que la hemos enseñado de esta forma. Bueno, simplemente en este caso lo que va a ocurrir es que se van a hacer las iteraciones y se va a obtener la tasa del 6,2. Entonces, si el empréstito se coloca en 889, 731, el rendimiento de esta operación, el rendimiento financiero, es del 6,2%. Bueno, en realidad podemos ir un poco más rápido, porque ¿qué pasa? Si tenemos que determinar ahora el valor de rescate desde el punto de vista del emisor, esto no va a diferir demasiado a lo que habíamos hecho en anteriores oportunidades. Podemos plantear la equivalencia financiera a través de la teoría de la inversión, teniendo en cuenta que la tasa I' es la TIR. Esto implica que la evaluación
de los costos de los beneficios se hacen en el mismo momento. Acordémonos que esto de beneficios tiene entre comillas, digamos, beneficios, si bien es desde el punto de vista del emisor, podemos cambiarle los signos, es decir, poner el emisor lo que hace es el valor de suscripción al inicio, digamos así, eso debería ser un beneficio, pero eso se suele poner como un costo. Y al revés, los servicios que paga el emisor los paga, entonces son costos, pero se suelen poner como beneficios. Es una aclaración de por qué acá dice valor actual de los beneficios, cuando en realidad para el emisor son costos. Pero al cambiarle los signos a la ecuación, estamos de alguna manera respetándolos. Lo que va a estar distinto acá, lo que va a surgir distinto en esta ecuación es que el valor actual de la parte digamos, una parte de los servicios del empréstito va a cambiar con respecto a lo que pasaba en reembolso global. En reembolso global siempre la renta del empréstito era B sub 0 por I. Ahora no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque se va amortizando. Se va amortizando y lo que está ocurriendo es que los intereses van a ir cambiando. Entonces no puedo usar esta expresión. Tendré que plantear la expresión de la misma forma que se plantea 1 a 1 o con rentas escindidas. También puede ocurrir que se hayan pagado algunos servicios de amortización, T sub 1, T sub 2, T sub 3. ¿Por qué? Por el tipo de reembolso. Entonces también van a estar incluidos acá. El valor de rescate, por más que sea reembolso periódico constante, es todo 1 en el momento R o en el momento B. O sea que esto no cambiaría. Pero sí es sustancial el cambio en la parte de servicios del empréstito. Pero conceptualmente es exactamente lo mismo. Si tuviéramos que determinar la tasa y prima, bueno, vamos a recurrir en general siempre a Newton. Partiendo de una fórmula en donde yo pueda equilibrar beneficios y costos o servicios contra el valor de suscripción del empréstito, podríamos decir, y poner en forma implícita, sacar la derivada y utilizar el método de Newton. Por lo que esto no reviste demasiada importancia, más allá de tener en claro que hay una diferencia en la determinación de los servicios involucrados. Ya no son tan fáciles como el reembolso global, sino que habrá que tener en cuenta cuáles son los servicios percibidos o pagados en este caso en particular. Bueno, desde el punto de vista del emisor, vimos las dos figuras fundamentales. Ahora, vamos a plantear algunos ejemplos de compra en el mercado, venta en el mercado y compra-venta en el mercado, recordando la analogía de suscripción con la compra y de rescate con la venta. ¿Qué pasa en la compra con el mercado? Estamos de nuevo en el mismo, dentro de la misma casuística, es decir, ¿cómo se determina el C'(B)? Bueno, se va a determinar a través de la fórmula de Mackenham. Pero tenemos en cuenta de que como vamos a comprar y vamos a tener el empréstito hasta su extinción, ese es el supuesto, lo que puede ocurrir es que tengamos que tener en cuenta algunas particularidades, tal como lo acabamos de hacer con el emisor. Es decir, con el tomador va a ocurrir lo mismo, pero a nivel de una sola obligación y solo comprando la obligación en el momento B. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que es posible que compremos una obligación y el valor nominal está parcialmente amortizado. Por ejemplo, si compramos una obligación que tenía en origen 5 fracciones, pero le quedan 3, el valor nominal que hay que tener en cuenta acá es el de las 3 fracciones restantes. Las dos que ya se amortizaron, obviamente, si yo las compro después,
Si compro la obligación después de que se amortizaron, no se me van a amortizar a mí. No es un flujo relevante para mí. Y la otra cuestión es que también ocurre lo mismo con las amortizaciones que quedan. Más allá de tener en cuenta que puede ser necesario una tasa y prima estrella, se van a amortizar acá el resto de las amortizaciones. En el ejemplo que acabo de dar, de 5 amortizaciones, ya se habían amortizado 2, es decir, yo compré después de la segunda amortización, me quedan 3. Entonces acá tendré que tener en cuenta esa característica. Y además, tener en cuenta que para la evaluación en el momento B, es probable que tenga que hacer correcciones en la nuda, tal cual vimos recién. O sea que las características son las mismas que acabamos de mostrar. En el caso de determinar para la compra una tasa y prima, lo vamos a hacer a partir de la fórmula de Mackenham. También podría hacerse con Newton, pero en este caso planteemos qué pasa con Mackenham, es decir, con el sistema de ecuaciones, en donde pasa lo mismo con la nueva propiedad. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la evaluación de la nueva propiedad es en un momento B. ¿Y esto por qué? Porque si yo estoy en un empréstito entre 0 y n y lo compro en el momento B, lo válido es de aquí en adelante. Por lo tanto, la evaluación de la nueva propiedad se va a hacer en este momento. Eso ocurre entonces como primera medida. Puede existir una I' estrella por el tema de que las amortizaciones tienen una periodicidad distinta de las rentas. Por lo tanto, la evaluación de la nueva propiedad, que evalúa nada más que las amortizaciones, tiene que tener en cuenta esa tasa. Y esto recién señalamos que era que la M' esta es las amortizaciones que restan. Aunque para la determinación del T, recordemos, yo tomé todas las amortizaciones. Bueno, ¿qué pasa si planteamos algún ejemplo de compra en el mercado? También podría ser compra-venta. Es decir, por ahora vamos a plantear una compra en un momento B para determinar cuál es el valor de la compra. Ahora, supongamos un empréstito que tiene esta evolución. Se amortiza cada año la quinta parte, es decir, en 5 amortizaciones anuales. Bueno, esto ya sabemos que va a traer aparejado, es decir, en los momentos 2, 4, 6, 8 y 10 se van a producir las amortizaciones y a partir de ahí los intereses van a ir decreciendo porque se está amortizando una parte del empréstito en cada uno de los periodos señalados. Supongamos que lo que se quiere es determinar el valor de compra de una obligación inmediatamente luego de cobrar el servicio 2, es decir, una vez que se cobró el servicio 2, si se la vende 2 meses después de cobrar el servicio 8. Es decir, por eso podemos hablar de que tenemos en realidad una compraventa, porque se está planteando una venta, pero hay una compra y lo que se quiere determinar es el precio de compra. Es decir, si yo comprara, ¿cuánto tendría que comprar en el momento 2? Si planeo venderla en el momento 8, y fíjense que el momento 8 ya no es un momento entero, porque dice 2 meses después de cobrar el servicio 8.
que sería 2 meses después de este momento. Si lo puedo señalar. 2 meses después de 8. Y la compra se hizo en el 2. ¿Sí? Ahora, lo que se quiere es que rinda un 6%. Recordemos que este empréstito tiene una tasa de emisión del 5. ¿Sí? Entonces, con todos estos elementos, siempre es importante hacer el cuadro con los flujos, porque lo que vamos a hacer ahora es elegir los flujos que son relevantes para la determinación de la compra. Bueno, veamos cómo planteamos. Si lo planteamos con teoría de la inversión, podemos decir que el precio de costo va a ser igual al valor actual de los beneficios que se hayan percibido del empréstito más el valor actual del precio de venta. Entonces, hay que tener en claro que la evaluación se va a hacer en el momento 2, por esta ecuación. La incógnita es el precio de compra. Los beneficios percibidos los sacamos de el cuadro que acabamos de realizar. Y el precio de venta también es un dato. La única característica diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora es que el precio de venta se hace en tiempo, o sea, la venta se hace en tiempo fraccionario. Que lo único que va a tener de particular este caso es que esa evaluación hay que hacerla, llevar desde el precio de venta al momento de la evaluación, al momento 2. Bueno, lo que se ha hecho acá es plantear el valor actual de los beneficios percibidos, que son, acá tengo una renta semestral de 2 cuotas de 40. Eso directamente a la tasa del 6% se evalúa como una renta semestral. Luego tengo las de 30. Esta es una renta semestral cuya evaluación con esta parte se obtiene acá. Para evaluarla en 2, ¿qué tengo que hacer? Actualizarla por 2 periodos. La renta de los 20, la renta de los 20 se obtiene acá. Tengo que corregirla por 4 periodos. Eso es ya teoría de rentas que tenemos que dominar a esta altura. Y bueno, la renta de anual, esta sí es una renta diferente, fíjense que es una renta anual. Tal cual, esta renta se va a digamos, estos serían los periodos, si fueran años. Entonces, el valor actual de esta renta anual se va a producir justo donde la necesito. Porque acá yo tengo otro periodo que no lo estoy marcando. Entonces, con eso, o sea que evaluando la renta con la tasa I' estrella anual equivalente al 6% semestral, yo puedo evaluar la renta. Bueno, ahora el precio de costo, este es el valor actual de los beneficios. Me falta el valor actual del precio de venta. El valor actual de los beneficios yo ya lo saqué, es 628,74. Y ahora actualizo el valor actual del precio de venta, que es los 195 actualizados desde 2 meses después del, que sería 2/6, 2 meses después del periodo 8 me había dicho, 2/6 o 1/3. Entonces tengo que actualizarlo por 1/3 más los 6 periodos que hay, entre 8 y 2. De ahí sale esto que es menos 6 1/3 o menos 6 2/6.
Bueno, hago las cuentas y simplemente lo que tengo que hacer es comprar esta obligación en 763,56 para que, habiendo percibido todos estos beneficios, la venda en 195 y esta operación rinda el 6% semestral. Bueno, veamos ahora qué ocurre con algún otro ejemplo para la venta en el mercado. ¿Cómo determino el valor de la venta? Podría ser C'B, si compré, es decir, si lo suscribí al empréstito y lo vendí en B, o C'W, si lo compré en B y lo vendo en W. Por eso la diferencia de notación. Para hacer alguna diferencia, pero esencialmente, en cuanto a las fórmulas, no hay ninguna notación. Bueno, de nuevo planteamos los flujos de fondos con la teoría de la inversión. Fijémonos. ¿A cuánto debemos vender una obligación en el mercado? 3 meses luego de cobrar el séptimo servicio, si la obligación se adquirió un mes después de cobrar el primer cupón. Es decir, tengo un precio de compra un mes después del primer cupón, esto es un sexto, la fracción acá es un sexto, y acá 3 meses luego de cobrar el séptimo cupón, la fracción acá es un medio o 3 sextos. Entonces lo que vamos a hacer es la misma evaluación similar a la de recién, teniendo en cuenta los beneficios percibidos del empréstito. Pero vamos a tener que elegir un momento entero. Siempre para la evaluación hay que elegir un momento entero, que generalmente es el momento más a la izquierda posible. ¿Qué pasa? Todos los flujos de fondos, entonces los vamos a evaluar al momento 1. Esa es la fecha de evaluación. Bueno, sigamos con el ejemplo. El precio de compra de los 980 lo evaluamos en 1, para eso lo actualizamos solamente por la fracción, menos un sexto. Todas las rentas, la de 50, que en realidad es un solo importe, lo evaluamos en 1, por 1,06 a la menos 1. La de 40, la renta de 40, bueno, es sencilla. La renta de 40 por sí sola se evalúa acá. Necesito corregirla, esta renta, necesito corregirla por un periodo. Esta es una renta de 2 cuotas de 40. Luego tengo la renta de 2 cuotas de 30. Esa renta, tal como sale acá, si yo la evalúo con este valor actual, la voy a obtener en 4. Y la necesito en 1. Por eso la corrijo en 3. Y luego el 20 lo evalúo entre 7 y 1. Por eso lo corrijo en 6. Este está solito y este está solito. Y luego el precio de venta. El precio de venta, primero me faltan las amortizaciones. Las amortizaciones, fíjense, en este caso, por ser una renta anual, si yo dibujo los años, voy a tener un servicio ahí y otro servicio ahí. Ahora, el valor actual de estos servicios me va a dar acá, con esta parte. Entonces, una renta anual de 3 términos de 200. Una renta anual, tasa y prima estrella, de 3 términos anuales de 200. Ese valor lo obtengo en 0. Esto me da en el momento 0. Por lo tanto, como lo tengo que llevar al 1, ¿qué hago? Lo capitalizo, lo corrijo por un periodo. Y el precio de venta lo evalúo desde este momento hasta el periodo 1, que va a ser a las 6 menos un medio. Es decir, menos 6 viene
habíamos dicho 3 periodos o 3 meses después de cobrar el séptimo cupón. Esto es un medio. Por eso lo corrijo a la menos 6 por un medio. Bueno, hago la resolución de las cuentas, despejo el precio de venta y obtengo que para que rinda el 6%, esta compra-venta en el mercado, si se compró en 9.80, debe venderse en 4.20. Bien. Lo que va a ocurrir, además, es cuando queramos determinar el I', el precio I', para no molestarlos, para no ser tan pesados. Supongamos que se quiere comprar en 9.80 un mes después, vender en 402, 3 meses luego del 7, es decir, los flujos son iguales a los de recién. Lo que hay que hacer es determinar por Newton. Acá no hay otra forma de hacerlo. Esta sí o sí tiene que ser por Newton. No se puede aplicar en este caso el sistema de ecuaciones. Solo el sistema de ecuaciones se debe aplicar en los casos previstos en general de emisor o tomador, pero generalmente en el emisor lo vamos a calcular. O cuando hay una gran cantidad de flujo de fondos. En estos casos no se puede aplicar sistema de ecuaciones por una cuestión de homogeneidad en el sistema. ¿Por qué? Porque se compra una obligación con un valor nominal y se vende con otro valor nominal, residual distinto. Entonces, no se aplica sistema de ecuaciones. En este caso, no se puede. Lo que hacemos simplemente es un Newton con sus cálculos específicos que pueden encontrar en el cuadernillo, en el ejemplo correspondiente. Acá está todo el Newton, no sé, simplemente acá está el valor de la función, el valor de la derivada, y el cálculo de las iteraciones. Pero básicamente esto es lo mismo que hemos tenido en cuenta hasta ahora, con la particularidad, es decir, lo importante acá es tener en cuenta que estos flujos de fondos son los diferentes al reembolso global. Son muy diferentes, fíjense. Acá hay amortizaciones, la renta, la parte de renta del empréstito ya no es B sub 0 por I o C sub 0 por I, sino que va variando. ¿Por qué? Porque se van produciendo amortizaciones. Y eso ya lo sabemos del sistema alemán. Y la otra cuestión que podría ser compleja es la evaluación en periodos fraccionarios. Lo que tenemos que acordarnos siempre es de evaluar en un periodo entero determinado. Bueno, con esto terminamos la ejemplificación de empréstitos, esperando que utilicen estas clases para entender el tema y realizar las consultas correspondientes. Obviamente todo esto va a ser complementado en forma extensiva a través del desarrollo de un práctico bastante extenso de la resolución de todos los casos de empréstito.